Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy todos vamos a disfrutar de los mejores defensas centrales de la historia. 111 de Best Defenders Center Back of History. Soy Teo Sibasnu y esto es Total Football. He tenido el placer y la dureza del trabajo de comparar jugadores defensas centrales de la historia de todas las épocas, años 50 hasta el 2021. Grandes equipos que ha habido, grandes selecciones en todo el mundo, Asia, Oceanía, incluso sí, América del Centro, Norte, Sur, Sudamérica, Europa y África. ¿Quiénes han sido los que en grandes clubes y selecciones han demostrado las mejores habilidades? Jugadores que dominaban el control de balón también como defensas centrales, control con el pecho, remate de cabeza, el salto. Hay muchas maneras de saltar, en horizontal, en diagonal, en vertical. ¿Quién dominaba el salto? La aceleración, la resistencia, que también puede ser importante para un defensa central. El control de balón, el golpeo, el remate, el gol incluso. ¿Quiénes han sido? Y sobre todo, la garra, los cojones, la lucha, la simpatía o la diversión también como compañero. ¿Quiénes eran esos grandes defensas centrales de la historia? Ese golpeo, ese chut, también importante, ese pase, claro que sí. Y algunos se adaptaban a diferentes posiciones. Los mejores defensas centrales de la historia son los que vamos a ver ahora. Los he elegido porque realmente han sido también eficientes e importantes con los clubes en los que han estado y con la selección. Han dejado una huella, una marca y sobre todo, ¿quiénes eran los más difíciles de meterles un gol, un regate? Y algunos eran muy técnicos y eficientes. Ojo, calculaban, eran precisos, no cometían errores, eran muy posicionales, otros más pasionales. Bueno, vamos a analizarlos todos, uno a uno incluso. Voy a dar un poquito de detalle de cada uno, pero estos son los mejores y vamos a ir con los 14 primeros. Bueno, vamos a verlos. Los 14 primeros son... ahí los tienen. Lilian Thuram, el número 1 de la historia, el mejor de la historia. Siempre en mis análisis he de explicar lo siguiente: calidad y cantidad de grandes partidos. Es decir, jugadores que han jugado una gran cantidad de grandes partidos, que han luchado por grandes títulos, ¿vale? Y eso es lo más importante, o la cantidad en el tiempo. Magnífico, importante. Y, como no, las habilidades. Si además le añadimos los premios, la psicología, la psicoastrología, cómo eran, cómo transmitían, pues también es importante, pero aquí tenemos los 14 primeros. Lilian Thuram, Sergio Ramos el 2, Carles Puyol el 3, Marcel Desailly el 4, Fabio Cannavaro el 5, Bobby Moore el 6, Franco Baresi el 7, Matías Sammer el 8, Alessandro Nesta el 9, Pasarela el 10, Ruud Krol el 11, Franz Beckenbauer el 12, Gaetano Scirea el 13 y Ronald Koeman el 14. Como bien veréis, son jugadores difíciles de regatear, difícil de rematar delante de él, difícil de acelerar con balón delante de él, de ellos, ¿vale? Tenían gol. Hay jugadores que tienen una gran capacidad de remate ofensivo, de incorporación al ataque, de salto, ¿verdad? Otros tienen conducción incluso, y pase. Otros se mueven pocos metros, organizan, ordenan. Tienen un método exquisito y excelente, sí. Porque hay jugadores de todo tipo. Jugadores metódicos, hay jugadores pasionales, metódicos como Franco Baresi, pasionales como Matías Sammer, Puyol, Thuram y Desailly. Sergio Ramos es curioso porque el arrebato, la pasión, la marca, la velocidad, la aceleración, el salto es lo que les hace ser incluso mejores a todos estos, ¿verdad? Parece más un metrónomo, ¿no? Marca los metros, las distancias, pero tiene un potente salto, una potente marca, se te pega, se adapta su cuerpo a ti y te atrapa, ¿verdad? Sí, Ruud Krol, futbolista total desde atrás, desde la defensa,
Iniesta, un futbolista de área puro, de zona, pero con una velocidad de aceleración exquisita y excelente, ¿no? Bueno, Turán es el mejor porque así lo ha demostrado en la dificultad que nos entraña, que nos da regatear y rematar. También todos los que hay aquí, Sergio Ramos y Puyol, Desailly, Cannavaro, ¿verdad? También el liderato, la capitanía, la pasión, la aceleración con y sin balón, la resistencia en el partido y la resistencia en el tiempo. Líderes disciplinados, metódicos y ordenados como el Cide y Baresi, ¿verdad? Pero explosivos, duros, con una gran agilidad por el aire, podía levantar una pierna y sacarte un balón de cualquier circunstancia, una elasticidad excelente, como Kroll y Scirea. Otros en la potencia en el pase y en el tiro, como Ronald Koeman, también la potencia en el remate, en el golpeo. Nesta, un jugador que te atrapa con un pulpo, ¿verdad? Brillantes. Jugadores con una gran elasticidad tenía Bobby Moore, elasticidad, velocidad y aceleración. Bobby Moore elástico, de gran aceleración, de gran golpeo de balón, muy bueno por el suelo, muy bueno a ras de suelo, fantástico, es importante. Bueno, tenemos más, claro que sí. Los siguientes jugadores: Claudio Gentile el 15, José Emilio Santamaría el 16, Schwarzenbeck el 17, Marquitos Alonso el 18, Piqué el 19, Alan Hansen el 20, Fernando Hierro el 21, Frank de Boer el 22, Jürgen Kohl el 23, Elías Figueroa el 24, Klepper Laverán, Pepe el 25, Paolo Montero el 26, Aldair 27 y Ciro Ferrara 28. Como bien verán, Claudio Gentile era un futbolista que era excelente en todo, en la marca, en la aceleración y la vigilancia, pero también dentro de la zona, donde era comedido, medía muy bien sus pasos, sus metros, era técnico en la zona, era bueno en el remate de cabeza, era elástico, sí, elástico, de gran aceleración, era Santamaría, un jugador poderoso en el remate, en la aceleración, en cuidar sus metros. Hay jugadores que han jugado también en defensa de tres, de lateral en defensa de tres, aunque no es realmente un lateral, ¿no? Pero sí tienen la incorporación, la salida de balón. Tenemos a Schwarzenbeck, potente. ¿Qué sería de Beckenbauer sin Schwarzenbeck y Schwarzenbeck sin Beckenbauer? Se cubrían las espaldas. Hay jugadores que cubren nuestras espaldas, son unos grandes guardianes que nos hacen coberturas. Tú te largas y yo te cubro, y luego el equipo se organiza mejor gracias a eso. Jugadores empáticos, emocionales, empáticos y simpáticos también, como Gentile, como Marquitos Alonso, un jugador adaptable a la salida por las bandas con tres centrales, adaptable a la velocidad y conducción de balón, adaptable a la velocidad y aceleración hacia atrás, hacia los lados. Marquitos Alonso de Passenberg era potentísimo físicamente, se incorporaba tan bien o mejor como Beckenbauer, ¿no? Y también diríais, bueno, Beckenbauer lo valoramos como el mejor, uno de los grandes de la historia, pero Beckenbauer fue medio centro, sus facultades son de medio centro, como defensa se le puede regatear, no tiene gran flexibilidad, pero es bueno en todo, no hay una cosa que le falte, desde luego aquí están porque no le falta nada. Líder, conductor del equipo y del balón, sí, Beckenbauer, pero también tenemos a Piqué, Fernando Hierro, que aportan conducción, que aportan tiro, remate, gol, Hierro, Koeman, Frank de Boer con su exquisitez de pase. Kroll era impresionante, Kroll era un jugador determinante, ocupaba todo el medio campo, adelantaba las líneas, remataba, conducía, lo tenía todo, Kroll. Pasarela era cuatro cosas y las cuatro las hacía exquisitas, que era la agresividad y lo pegajoso, ser pegajoso y agresivo, cargante, de golpeo, de llevarse a todos los demás por delante como sea, ¿no? Y al balón y al jugador.
pero era rápido y determinante. La determinación es importante a veces como un jugador. Otros son metódicos, pero este es determinante. Tenemos más, casi espléndido, casi completísimo. Yo creo que en Cole, un jugador que te enamora como juega, cómo va el corte a la aceleración al suelo, el corte, aceleración y suelo siempre continuamente al golpeo, que no sea un 10 en el salto, pero era potentísimo. Elías Figueroa, el poderoso Elías Figueroa, está más. Hay algunos que están más por sus habilidades, incluso que por sus títulos o por su gran competencia, pero bueno, hay que entender su forma de ser, su personalidad, y quizá he sido muy generoso colocándolo ahí. Pero claro, entendiendo sus habilidades más que sus premios, bueno, es que hay jugadores que aman un tipo de fútbol, un tipo de cultura y se quedan en un sitio por un tipo de fútbol, un tipo de cultura. Esto hay que entenderlo. Pero claro, hay que castigarlo también, puesto que no van a equipos que compitan por todo. Aún así, en Brasil fue un jugador espléndido. Compitió por títulos, ya sean ligas o copas. Y en Brasil es difícil ser defensa central y portero, muy difícil. Hay que aguantar mucha provocación y incluso estupidez también del jugador rival con el balón o sin el balón. Y ser un líder fijo, firme, con un carácter frío, con pocos metros, pero bien cubiertos, de aceleración, de velocidad bien, de potencia de salto, un gol mítico de él, ¿no? Bueno, y más potente era un Jürgen Kohler. Y hay que entenderlo a todos y cada uno de ellos. Tenemos a Pepe, a Montero, la bestialidad pura, pero también calidad técnica para despejar, controlar, inteligencia total de Montero y Pepe para despejar bien el balón, que es algo importante, al compañero o a la zona. Ciro Ferrara, el jugador más metódico, rápido y de velocidad, la velocidad, rapidez en pocos metros, la velocidad en metros ya más largos, en desarrollo hacia el ataque o la contra, pero sobre todo era un jugador así elástico y ágil como Escirea, preciso como Escirea para el despeje, para el remate, jugador brillante de gran observación, Ciro Ferrara, y gran observación tenía Aldair, un gran método. Y un gran salto también tenía Ferrara y Aldair, Montero por supuesto y Pepe. Qué gran salto, qué gran remate. También nos aportan gol. Los jugadores centrales que pueden ser ofensivos y aportarnos grandes cosas. Lucio Lucimare, el 29, Rafael Varane, el 30, Thiago Silva, el 31, Mauro Ramos, 32, Río Ferdinand, 33, Diego Godín, el 34, Brito Hércules, el 35. Klaus Augenthaler, 36, John Terry, 37, Phil Thompson, 38, Roberto Fabián Ayala, 39, Samuel Kufur, 40, 41, Giorgio Chiellini y 42, Billy McNeil. Si bien vemos, y espero, bueno, no puedo entrar en detalle todos, esto sería eterno, Alan Hansen, que parece que lo hubiera dejado, es el jugador más completito de todos, es el jugador que compite por todo tipo de títulos, por todo, ligas, copas, Champions, Copas de Europa, que resisten el tiempo, que resisten los partidos. ¿No? Pues, hay jugadores que lo hacen todo excelente, metódico, y no nos damos cuenta de ello. Pues, jugadores como Río Ferdinand, como Brito, como Diego Godín, metódicos y resistentes. Bueno, más metódico sería Brito y Diego Godín. Son firmes, son estáticos, parece, mental y físicamente, pero de repente tiene una aceleración espléndida, una vigilancia excelente, una elasticidad excelente, tiene el orgullo para sacar cualquier balón, para ir a por quien sea. Han sufrido de jugadores ofensivos muy duros. Esto hay que tener en cuenta una cosa, hay jugadores que yo los elijo también porque, por eso que decíamos de la calidad y la cantidad de grandes partidos. Es decir, jugadores que no compiten por tantos títulos, que no los ganan y no se enfrentan a tantos grandes jugadores ofensivos o tácticas ofensivas, esto hay que entenderlo. Y tenemos gente como Brito, Godín o Río Ferdinand que han competido contra grandes equipos, ¿vale? Y lo mismo sucede con Thiago Silva. Y Thiago Silva ha sido un jugador espléndido, metódico,
y una capacidad de disimulo que aparece por atrás y te da muchos problemas, te da Thiago Silva, porque calcula, aparece una serpiente que te atrapa, te envuelve, te hace la marca, no te suelta, no sé, tiene una capacidad de método, de disimulo, de cálculo impresionante y te envuelve y te saca todos los balones con el cuerpo y Villarreal del suelo también, aunque no tanto, ¿vale? Impresionante. Lucio Lucinar era ya un espectáculo de jugador en velocidad y en aceleración, las dos cosas, la aceleración, la reacción de los pocos metros y la velocidad, y la incorporación al remate, ambos, Rafael Varane, Lucio. Y aquí tenemos a Thiago Silva y Varane, que son ese tipo de gente que son calculadores de su zona, de sus metros, de la posición del cuerpo. Otros no, otros como Genthaler, que es la agilidad, la flexibilidad lo que los domina. Tienen una agilidad, una flexibilidad muy importante. Da gusto verlo cómo acelera por el balón para quitártelo. No se mantiene tan estático, pero acelera muy bien. Se tira al suelo espléndido y sabe defender, que eso es importante, Genthaler. Aunque claro, sí, evidentemente, sabemos que era un gran pasador. Y hay jugadores que son grandes pasadores, como Genthaler. Claro, Mauro Ramos era un buen pasador, aunque era muy estático. Parecía muy estático, pero los pases medios y largos los daba excelente. Tenía muy buena visión de colocar el balón. Lo mismo sucede con Chiellini, por ejemplo, que parece que fuese un jugador de emoción y de pasión, pero oye, te coloca muy bien los pases a la zona, los compañeros, entiende muy bien a los compañeros, sabe dónde ponerle el balón, en qué zona del campo y en qué zona del cuerpo. Hay gente observadora aquí, como Genthaler y Chiellini. Hay otros que han podido ser los mejores del mundo, como Samuel Kufur, que pudo ser el mejor jugador del mundo y de la historia, en su puesto, claro. ¿Por qué? Porque así como Thuram parecía tenerlo todo, era muy similar. Parecía poder con el mundo y con cualquier jugador regateador, hasta en corto, hasta un chiquitito que te provoque, pero hay gente que te imita y oye, no puedes. Te imita, que te provoca un regate, pero Kufur era difícil. Tuvo lesiones, tuvo problemas, físico o físico-mentales. ¿Qué más? Godín, esas luchas con tantos jugadores dificultosos en contra y tácticas difíciles. Bueno, Terry, que a veces perdía el equilibrio, pero era fuerte, era de gran aceleración, era en remate más estático, pero también te persigue bien por el campo. Roberto Fabián Ayala, el hombre completo por el suelo, ¿no? Por el aire. Chiellini, para conducir el balón, para triangular, para rematar, para tirarse al suelo. Un loquísimo bestial. Billy McNeil, un mito excelente. Juega muy bien, digo, porque ves el vídeo y dices, hostia, qué bien juega Billy McNeil. Potente, fuerte, elástico, pocos metros hay que darle despacio porque no se despliega en gran espacio, pero un jugador que ha resistido mucho. Hay jugadores que resisten mucho en el tiempo y que se merecen ser tratados y valorados por lo que han conseguido más en el largo tiempo que en el corto tiempo. Así tenemos a más jugadores por aquí. Tenemos en el 43 a Roberto Alfredo Perfumo, 44 Bellini, Giraldo Luis Bellini, 45 Patrick Batistón, 45, ojo, que son jugadores que tienen una trayectoria fuerte, en sus clubes o en la selección. Ha mantenido una estabilidad, una fortaleza, una confianza. Alessandro Costa Curta, 46. Pero Batistón, Bellini, Perfumo, Costa Curta. Wow, una trayectoria firme, sólida. Han dado solidez, precisión en los pases, precisión en el despeje, aceleración, buen método para controlar y no jugársela. Hay que saber despejar el balón, saber dónde lo pones. Muy bien. Gente como Oscar Ruggeri, precisos en el despeje y a veces pasionales, no se sabe, eran bipolares, pues, como Ruggeri. Marius Tresor y Ruggeri, esa pasión, esa determinación, la agresividad, el pisar, el molestar, también la agresividad en cierta manera, en cierto método, lo tienen todos. Brito, que tenía esa agresividad
en el cuerpo a cuerpo, en el despeje, ese orgullo, ¿no? Como Ruggeri Brito, como Germano, era un vanidoso de, oye, que aquí no pasas, y en el despeje, excelente. Y tenemos el 47 a Oscar Ruggeri, 48 a Manolo Sanchís Ortilluelo, pocos valorados, hay jugadores que son poco valorados, pues Manolo Sanchís se lo merece. Manolo Sanchís tenía ganas de jugar a fútbol con el balón, pero tenía ganas de solucionar rápido para atacar y contraatacar. Sabe solucionar un problema con muy buena elasticidad y muy buena aceleración y rápido incorporarse. Así era Maldini, rápido para solucionar, para cortar, con elasticidad, rápido para la contra, muy bien. Pero Maldini tenemos un problema. Hay jugadores que han sido laterales y centrales. Y claro, si un jugador ha tenido 15 años de central, 13, 14, a gran nivel, ojo, a gran nivel, competir por grandes títulos, y otros han tenido un tercio de su vida, como Maldini, por ejemplo, Erika Vidal, que han tenido un tercio de su vida y han sido más laterales, pues es difícil colocarlos, porque ese tercio de su vida o esa parte de su vida han sido brillantísimos, pero yo voy a calcular que mientras tanto eran geniales de laterales, y igual, vamos a colocarlo ahí, porque mientras estuvo era brillante, Paolo Maldini, 49, 50, Germano de Figueiredo, un mito de verdad, mito también Leonardo Bonucci, un grande, 52, Mario Tresor, 53, José Luis Brown, 54, mito, espléndido, Basil Bolí, 55, ojo, Horst Dieter Hotchets, disculpen el alemán, pero no es mi virtud, Rafael Márquez del 56. ¿Y qué tienen todos estos? Bueno, la zona, el método, el orden, la claridad de despeje, el salto, la precisión para el toque también, ojo, inteligente, preciso, la aceleración, la velocidad y la repetición continua de Bonucci, de Germano, de la pasión y la locura de José Luis Brown, ¿no? La pasión que tenía Basil Bolí, salto y remate de Basil Bolí. Hodge, jugador completo en el área, de salto, en vertical, en horizontal, de buen control del equilibrio del cuerpo, potente, porque hacía muy buenas aceleraciones. Márquez, ágil, equilibrado, rematador de cabeza, Márquez, Hoche, de gran pase también, y jugadores que han resistido mucho con sus equipos o selecciones, importantísimos, algunos también muy habilidosos. Vamos a pasar, habilidosos con el pase, ojo, aquí hay jugadores que han tenido una gran habilidad con el pase. Por ejemplo, como hablábamos de Koeman o Fran de Boer, porque hay jugadores como Fran de Boer o Ronald Koeman, Fran de Boer, que nos han aportado una bestialidad, una genialidad en el pase. Una gran genialidad en el pase, Fran de Boer, Ronald Koeman, también Marquinhos, bastante Chiellini, Bolí se incorporaba al ataque y que daba un gusto y una agilidad para incorporarse, un control aéreo muy bueno, iba tocando el balón por el aire, era capaz de rematar muy bien. Marquinhos. Se ha hecho un hueco ya en la historia. Este hombre, fíjense, es el más joven de todos, el que parece que tenga menos trayectoria, pero no es así. Ha competido muchísimo hasta ahora. Tenemos en el 57 a Ricardo Carvalho, Abelardo Fernández Antuña, el 58, 59 para Junior Bayano, 60 para Karl-Heinz Foster, 61 para Carlos Moser, 62 para Mats Hummels, 63 para Nelson Gutiérrez,
64 para Laurent Blanc, 65 para Gabriel Heinze, 66 para Diego Lugano, 67 para Tony Adams, 68 para Beli Borbasovic, 69 para Kolo Touré y 70 para Marquinhos. De todos pareciese que tuviese una trayectoria Marquinhos, pero lleva unos años, unos 10-11 años, compitiendo sin parar por títulos, ya sean ligas, copas, Copa América, Mundial, sin parar y siendo un líder eficaz, eficiente. Y tenemos un jugadorazo, Ricardo Carvalho, velocidad en larga distancia, pero inteligencia para volver y aceleración para volver, recuperación física, que también es importante, ¿verdad? Remate de cabeza, inteligencia para saber dónde calcular y el despeje. Tenemos jugadorazos como Abelardo, que es que era impresionante, parece que valía poco, pero no tiene tantos títulos o no tiene tantos halagos y aplausos, ¿no? Pero los debería tener Abelardo, Ricardo Carvalho, Junior Bayano, espléndidos en el salto, en los saltos, en el equilibrio. Abelardo y Junior Bayano tenían mucho equilibrio e inteligencia para recuperar la posición. Y por supuesto eran valientes, otro factor importante, que es valiente meter la cara, el cuerpo, el pecho, bajarse al suelo y tirarse. Bueno, pues aquí no se tiran tanto, ¿no? Junior Bayano y Abelardo, pero son valentísimos para pegarse a ti. Ricardo Carvalho, elástico, valiente. Y tienen continuidad en el tiempo. Kane Foster, jugador con gran continuidad en el tiempo. Y gran resistencia en cada partido, elástico, ágil en el suelo y arriba, saltando. Carlos Moser, ¡buah! Impresionante jugador, siempre compitió muy bien por todo tipo de títulos. Era un jugador brillante, con balón incluso también, pero sin balón, espléndido, así como Abelardo, valientísimo, muy pegajoso. Más Hummel también pegajoso, valiente, arraigado por el suelo. Más pasional, más desconcentrado, sí. En cambio otros, como Blanc o Nelson Gutiérrez, héroes donde estaban, porque se ganaban el puesto por su capacidad de valentía, por su capacidad de cálculo, de frialdad. Ojo, hay otros que son muy fríos, ¿verdad? Jugadores que son calculadores, sí, los hay. Tiene ahí a Laurent Blanc, Nelson Gutiérrez, Tony Adams. Ahora pasamos al 65, Gabriel Heinze. 66, Diego Lugano. 67, Tony Adams. 68, Velibor Vasovic. 69, Kolo Touré. 70, Marquinhos. Pues mira, pasión, brutalidad aquí, ¿no? Con Heinze, con Lugano. Alegría en el trato del corte, en el trato del despeje, en el trato del balón para quitárselo de encima, alegría para el remate, ofensivo también. Tony Adams, resistencia física, cálculo, remate, ágil también. Velibor Vasovic, la velocidad y la aceleración, los dones del salto también. Jugadores también determinantes de su equipo, han sido líderes y son líderes. Metódico, ordenado, Marquinhos, disciplinado, serio, nunca da la espalda, siempre se coloca bien y está ahí luchando por ti. Más jugadores determinantes para la historia. No puedo meterme en detalles, ¿verdad? Yo pido perdón también por si me equivoco y cometo errores, pero no quiero alargar tampoco el vídeo demasiado y quiero que le intenten echarle imaginación, pero lo mejor siempre es que disfruten, que vean, que comparen y ojalá pueda meterme en detalle cada uno. 71 para Iván Córdoba, 72 para Armando Picchi, o Picchi o Picchi para nosotros, para el Picchi. Genios, ¿verdad? Y mira, dos ídolos del mismo club. Iván Córdoba, Armando Picchi. 73 para Jamie Carragher, 74 para Marcus Babel, 75 para Walter Samuel, 76 para César Pilicueta, 77 para Nureddin Naivet, 78 para Roque Jr., 79 para Fernando Couto, 80 para Billy Wright, 81 para Luis Edmundo Pereira, 82 para Hugo de León, 83 para Hugo Benjamín Ibarra.
y 84 para Jerome Boateng. Fíjense, variados, todos diferentes, distintos, porque también hay que analizar la circunstancia del equipo, la forma de jugar, su psicología, su psicoastrología, qué transmitía a los compañeros, y qué tipo de locura tenía, por supuesto, por su lugar de juego. Y Iván Córdoba y Armando Pichi tienen una locura, un amor por su estilo, y así lo demostraron por su club, por su selección. En el caso de algunos, en la selección triunfan y otros no pueden. Curioso, Iván Córdoba y Armando Pichi, diferentes, ¿no?, en la selección. Bueno, y en mi carrera siempre le fue bien, siempre le fue bien. O Marcus Babel, jugadores que mantienen una trayectoria exquisita, excelente, fuertes, habilidosos, ágiles. En este caso, Armando Pichi es súper ágil, con balón, sin balón, acelera muy rápido, se coloca muy bien, vuelve muy rápidamente, pero le encanta tocar el balón, triangular y jugar desde atrás. Iván Córdoba es el amor por la pasión del fútbol, por la pasión de su puesto, y se nota que ama su puesto, su lugar donde está. Marcus Babel, otro apasionado del fútbol, Samuel, claro que sí, y César las piricuetas, Naivet, esa pasión que nos demostraban en cada día, en su camiseta, pero sobre todo en el fútbol. Roque Junior, un prodigio, un jugador prodigioso, ¿no? Walter Samuel y Roque Junior, un tipo de estilo parecido, por el suelo, por el aire, no se permiten a sí mismos, no se permiten, hay jugadores que no se permiten un fallo, ¿no? Y son elásticos, son valientísimos, uno se lesiona y no tienen la contundencia y la continuidad como Samuel y Roque Junior, que parecían que iban a ser perfectos, ¿no? Bueno, no es así. En la mente el cuerpo falla. Naivet, jugador brillante, excelente, que debió merecer más títulos, jugadores que ojalá hubieran competido por más títulos. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que os decía, cantidad de la calidad, es decir, cantidad y calidad, para cantidad general, pero cantidad de la calidad, es decir, competir por grandes títulos y contra grandes rivales. Y tarda uno en comparar eso. Luis Mundo Pereira, la elegancia y la belleza con balón, la elasticidad sin balón, porque era elástico, era rápido para quitártela, y era rápido y elástico para conducir y pasarla. Pues Armando Pichi, Luis Mundo Pereira, Hugo de León, un jugador, bueno, igual que Hugo Benjamín Ibarra, que le gusta su zona, le gusta sus metros del área, y un poco por fuera, pero organizan muy bien su cuerpo, organizan su salida, son metódicos, son ordenados, pero les gusta también el remate de cabeza, como Hugo de León, o el potente también en el pase como Luis, y otro fortísimo de gran aceleración como Ibarra, gran remate, y compiten por títulos, no tengáis duda, hay muchos títulos por los que compiten y luchan. Jerome Boateng, en el 84 Jerome Boateng, jugador bueno, siempre luchó muchísimo contra grandes delanteros, siempre luchó por tratar bien el balón, pero sobre todo era elástico, era ágil, y la verdad que hay jugadores que tienen muchos años, que compiten, y también fallan, aquí jugadores que fallan, bueno, de vez en cuando, no tanto, ¿no? Pero fallan, es así. Por la táctica, también es verdad que la táctica nos complica como defensas, En el 85, William Gallas. En el 86, Jeremías Sol Campbell. 87, Migueli, Bernardo Migueli, señores. 88, Carlos Salcido. 89, Toby Alderweireld. Toby Alderweireld, 89-90 para Herr Mertesacker. 91 para Rigobert Song. 92 para José Ramón Alexanco. 93 para Jaap Stam. 94 para Pietro Berkut. 95 para Nicolás Otamendi. 96 para Dani Blind. 97 para Eric Abidal. Y 98 para el mito y brillante jugador Alberto Quintano. Y por poco en estos últimos meses o años ha entrado Otamendi, ¿no? Eric Abidal, igual que sucede con Maldini, nos cuesta juzgarlo porque ocupa mucho tiempo de su vida como lateral. Maldini más. Eric Abidal
menos lateral que central, pero va combinando. No puedo separar exactamente qué cantidad de tiempo, pero mucho. Y ojo, quiero decir que a todos estos jugadores, y muchos más, porque han quedado más, al menos 6, 7 que me han complicado la vida si tenían que entrar o no, y que han de venir, que están viniendo también, que se acercan. A todos estos, pues les he podido dedicar, no digo que vea 7, 8 partidos cada uno exactamente con esa precisión, ¿no? Pero quién sabe, 6, 7, 8, 9, 10 partidos, documentales, vídeos, las teorías, las críticas de todo lo que hay en el tiempo también, ojo a cada uno, las críticas de lo que hay, de lo que sucede, de lo que he podido ver, su psicología, su psicoastrología, de cómo eran como personas, porque es importante saber su psicología, su psicoastrología, de qué nos cuenta todo el entorno de ellos, es importante, ¿eh? Y verlos jugar y decir, oye, en esta circunstancia, ¿cómo es? ¿Cómo es esta circunstancia? Y un defensa es un defensa, siempre, ¿eh? No lo olviden. Pero es futbolista también, de grupo e individual. Y sus habilidades en los que es por lo cual yo los elijo para estar aquí, porque y los eligen todos ustedes, porque hay cientos de comentarios de cada uno, ¿no? Bueno, Salcido, Miguel, elásticos, jugadores muy elásticos, muy ágiles y muy resistentes. Es difícil ver jugadores tan resistentes, ya no digo en un partido, digo en la trayectoria, por llevarse cantidad de aceleraciones, de jugadas impetuosas que no paran, que van y vuelven, de partidos, continuidad de partidos y entrenamientos, claro. También es bueno ver, a ver si consigues entrenamientos de cómo son, cómo se comportan, ¿no? Jugadores más separados del grupo. Otros no, bueno, impulsan al grupo, le dan seguridad y ojo, puedes atacar mejor. Mira, William Gallas, difícil, ¿no? ¿Verdad? Irse de él, de William Gallas, de Miguel, de Salcido, de Campbell, importante jugador que llena en todo. No le encuentras un defecto a William Gallas, o a Campbell, a Miguel y a Salcido. Ya no son tan importantes en su remate, o no son tan importantes, algunos por el suelo no es tan importante, otro por arriba no tanto, y la selección flaquea. Pero claro, quién sabe por qué y cuándo. Tenemos en el 99 Carlos Marchena, en el 100 Jan Vertonghen, en el 101 Lizardo Garrido, en el 102 George Popescu, en el 103 Makoto Hasebe, en el 104 Alcorta, en el 105 Vincent Kompany, 106 Bülent Korkmaz, 107 Jukic, 108 Subotic, 109 Lebev, 110 Chumpitaz, 111 Donner, Hans-Jürgen Donner. Mire, jugadores habilidosos, rápidos por el suelo, Marchena, Garrido, más estático, más metódico, hay jugadores que se tiran el fuera de juego rápido. Otros son pasionales en el corte, mira, Garrido y Kompany parecidos. Korkmaz, brutal en el salto, Subotic, Jukic, Subotic, elástico, flexibles. Lebev, potente de remate, Chumpitaz, rápido, fuerte. Donner, un mito, ¿verdad? Pero buena velocidad, aceleración, buen pase. Bueno, estos son los 111 mejores defensas de la historia. Impresionantes, potentes, fuertes en el remate, por arriba, por abajo, líderes que te provocan, que te ayudan a ser mejor. Pues estos son los 111 mejores defensas. Y no quiero alargarme porque quiero que lo piensen, que lo vean, que lo disfruten cuando puedan, que los analicen y que sepan que todos han sido muy potentes, muy buenos. Total fútbol, con Teo Sivasnu. Disfruten el fútbol, no lo perviertan, no permitan ideologías extremas ni perversiones, solamente amen el fútbol. Es vuestra obra, disfruten. Los mejores defensas centrales de la historia.